Hola, saludos, soy Andreu. Saludos a todos los aficionados al ajedrez y a los que no seáis aficionados también. En este vídeo vamos a tratar el famoso mate de Lucena. Lucena fue un personaje que, si no recuerdo mal, vivió en el siglo XIV, en el 1300 y pico. Es uno de los primeros analistas de ajedrez de los cuales se tenga constancia por unos pergaminos que hay de Lucena, un tratado de ajedrez antiquísimo, y este hombre ya en aquella época ya sabía mucho de ajedrez. Inventó este mate, ya ves, el mate de Lucena, o mate de la coz, porque se hace con el caballo, ya ves, el caballo, el rey queda prisionero y el caballo hace mate. Es un mate muy bonito que hay que saberlo. Vamos a ver cómo empieza todo. Vamos a ver distintas opciones y dónde está el error. La partida empieza con la apertura italiana, E4, E5, el caballo amenaza al peón, el caballo defiende al peón, el alfil sale a la diagonal de la italiana, atacando aquí, impidiendo D5, perdón, también impide D5. Las negras igual. Pensemos que aquí, si las negras salen con el caballo, se puede entrar en el fegatelo que vimos en el capítulo número 2. En este caso no, en la italiana clásica, pues desarrollan su alfil al alfil C5, amenazando también la casilla F2. Aquí las blancas pueden enrocarse. Bueno, no es el plan más típico de la italiana, porque la italiana pura y dura es con C3 ya directamente antes de enrocarse, pero no es incorrecto, por ejemplo, enrocarse, ¿vale? Es seguridad al rey. Entonces las negras desarrollan su caballo del flanco de rey, amenazando el peón central. Y aquí las blancas defienden con su torre. Esto es una imprecisión que, si las negras no se dan cuenta, continúan, por ejemplo, con enroque. Aquí podría venir, por ejemplo, el famoso C3. Y aquí no hubiera pasado nada. Nadie se hubiera dado cuenta de que la torre se había equivocado en su momento, ¿no? El error viene aquí, ¿eh? Vamos a ver. El caballo sale amenazando el peón central y las blancas cometen la imprecisión de defender con torre. Muy bien. ¿Qué pasa si caballo G5? Aquí tenemos una especie de fegatelo, pero con negras, amenazando este peón. Si queréis pausar el vídeo y analizar un poco la posición y ver qué respuesta pueden dar las blancas. Bueno, la más correcta, y si la ponéis en un ordenador, en un programa como el Fritz de ajedrez, que analizan rápidamente todas las jugadas, la jugada que hace es esta, o sea, vuelve atrás. Esto nos indica que la torre en E1 estaba mal colocada, entonces vuelve atrás, pierde una jugada y aquí las blancas serían las negras. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que vamos a analizar es qué pasa si las blancas ahora justifican la jugada de torre y hacen D4. Muy bien. Aquí las negras pueden comer de peón, de alfil también, pero vamos a ver si las negras comen de peón. A ver qué pasa. Peón por peón. Muy bien. Aquí entramos en el tema de el sacrificio del alfil. Este alfil a veces se sacrifica como un proyectil contra F7 haciendo jaque. El rey se come el alfil, pero el salto de caballo, como que está protegido por el alfil de casillas negras, hace jaque. Al retirarse el rey de las negras, la dama se come este caballo que está colgando, recuperan el material y aquí sucede que las blancas ganan un peón y a más tienen ventaja de desarrollo. Posiblemente tendrán un ataque inminente. Vamos a ver la otra opción. Esta opción es favorable claramente a las blancas. Vamos a ver D4
hemos dicho que la torre a E1 es un error y caballo por peón. Caballo por peón es muy distinta. Si caballo por caballo, las negras no recuperan material, sino que amenazan al rey, amenazan el enroque. Si el caballo se retira, deja libre esta diagonal para que entre la dama con jaque. Al rey blanco solo le queda una casilla, la dama hasta el fondo, la torre come la dama y el caballo entra a esta casilla que está desprotegida, a F2, y hace jaque mate. El mate de la Coz o el mate de Lucena. Muy bien. Vamos a ver aún otra opción. Hemos visto una opción favorable a las blancas porque las negras se equivocan. Y vamos a ver aún otra que es la conjunción de las dos. Vamos a mezclar las dos opciones del sacrificio del alfil con el ataque del caballo y a ver qué sale. Empezábamos así, normal, la italiana, apertura italiana, el alfil sale a la diagonal, el alfil de las negras también, aquí enroque, cuando las negras desarrollan su caballo, amenazan el peón central, y las blancas realizan torre a E1, que es la jugada imprecisa. Más correcto sería, por ejemplo, D3 o caballo a C3, mucho más correcto para proteger este peón central. Un pequeño truco para no cometer estas imprecisiones es pensar qué pieza tiene faena y qué pieza no tiene faena. Como si tuviéramos una empresa y tuviéramos unos empleados que ya tienen faena, que en este caso es el caballo ya tiene faena, está controlando el centro, la torre tiene su faena, que es defender este punto débil de aquí, que está amenazado por el alfil, y el alfil tiene la faena de impedir D5 y atacar F7. Entonces estos ya tienen faena, el rey está aquí en su castillito y vamos a darle faena a uno que no la tiene, por ejemplo a este caballo que está parado, ¿vale? Esto es una buena manera de pensar que si la hubiéramos hecho no hubiéramos cometido el error de defender el peón con la torre. Muy bien. Después de todo este rollo vamos a ver con caballo la tercera opción, mezcla de las dos. Caballo del alfil amenazan aquí a F2. Las blancas intentan justificar su error. Aquí comemos de caballo, como tiene que ser, que es buena para las negras. ¿Y qué pasa si aquí las blancas, en vez de comer caballo por caballo, hacen el sacrificio del alfil? Alfil por. Interesante. Jaque al rey. El rey se come el alfil. El caballo da el salto, protegido por su alfil de casillas negras. Jaque. El rey se retira. Y la dama se come este caballo. Muy bien. Hasta aquí la cosa está igualada. Parece que las blancas tienen iniciativa, pero como que hemos comido el peón con el caballo, nos queda aquí un doblete donde nos vamos a llevar por delante alguna torre y con negras vamos a salir ganando. Aquí las blancas podrían intentar seguir haciendo mate, pero se encuentran con dama F6 que provoca el cambio de damas. Si la dama se retira, vamos a poner un ejemplo aquí, entraría jaque, ventaja negras, clara, ¿vale? ¿Qué más? Si la dama da jaque por este lado, jaque, tapamos, y la dama debe retirarse, y seguimos comiéndonos la torre. Entonces vamos a hacer la opción más normal, por ejemplo, intentar hacer mate. Aquí casi nos obligan a cambiar damas, cambiamos damas, el caballo debe retirarse para atrás y el caballo de las negras se lleva una torre. Por lo tanto, en el recuento de material ganan claramente también las negras. Refutada esta opción de torre E1, la jugada número 5 creo que es, de las blancas, por toda esta variante.
¿vale? Bueno, pensad que este error, vamos a volver a repasarlo porque se comete muchas veces, pero muchas, y es muy común, ¿eh? Es muy común. Defender con la torre. Aquí, cuando juguéis con negras, enseguida pensad que hay ataque. Hay ataque, ¿vale? Bueno, espero que os sea útil, que os sea práctico, o al menos que hayáis pasado un rato entretenido, y hasta otra.